Bueno, vamos a abrir en el libro de los Salmos, en el capítulo 66. Le voy a pedir a Juan que nos ayude y permítame, cambiamos de versión de inglés a español y después de español a coreano. Vamos a leer este salmo y yo les voy a pedir que todos lo leamos y le voy a pedir a Dani que me ayude a leer el salmo y que leamos todos este Salmo 66, que es una canción que cantábamos antes, ¿ok? Dice así: aclamad con júbilo a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios: cuán portentosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. Regocijémonos allí en él. Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones, no se encertezcan los rebeldes. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Eres quien nos guarda con vida y nos permite que nuestros pies resbalen. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos y a ti cumpliré mis votos. Los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados con sahumerio de carneros. Haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Venid y oíd todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Con mi boca clamé a Él, y ensalzado fue con mi lengua. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Amén, amén y amén. Thank you, Dani. Dani leyendo a la par con todos estos latinos. El pastor Sean dice que yo soy un latino con corazón de coreano y él es un coreano con corazón latino. Bueno, pues, qué lindo es este salmo, hermano. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé si mi esposa ya ella se acuerdan de ese salmo, que era tan bonito: aclamada a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en sus alabanzas, decirle a Dios cuán asombrosas son tus obras. Bien bonito esa canción, muy linda canción, muy linda. Bueno, hoy quisiera meditar con ustedes, y mientras le pedí al Señor algo para compartir con ustedes, es cómo recibir respuestas a nuestra oración. Cómo es que podemos nosotros aprender o descubrir la manera de recibir una respuesta pronta a nuestra oración. Utilizando como base bíblica este salmo, podemos aprender algunas cosas importantes acerca de los obstáculos que posiblemente a veces enfrentamos para que nosotros escuchemos una oración. Le preguntaba ahora a ellos: ¿cuántos de ustedes tienen una oración, una petición delante de Dios? Levante su mano, ¿cierto? Y esa oración que ustedes tienen la llevan a veces por tiempo, ¿cierto? A veces algunos de ustedes tienen una oración que lleva un mes, un año o incluso años, que uno está pidiendo por algo
y que puede ser que este pasaje nos ayude a vislumbrar un poquito algunas de las cosas importantes que debiéramos tener en cuenta para saber qué puede estorbar nuestra oración. En su libro Conversando con Dios, la escritora Rosalinda Rinker hace una distinción entre la oración que no es contestada y la oración que es obstruida, que existen ciertos obstáculos que nos impiden que nuestras oraciones se cumplan. Y ella encuentra en su libro algunas condiciones bíblicas para que se cumplan algunas de nuestras oraciones, y basamos algunos versículos. Juan 15:7 dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí hay una cosa, esas son palabras de Jesús. Él dijo, si ustedes permanecen en mí, si ustedes habitan en mí y mi palabra habita en ustedes, ¿sí? Son dos cosas interesantes. No solamente es permanecer en él, sino que su palabra también esté en nosotros. Tiene esa respuesta de parte de Dios que vamos a escucharla. Incluso también Jesús dice, les dijo a sus discípulos, hasta ahora pedid y recibiréis, porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Yo digo, pero ustedes me dirán, pero pastor, si yo todos los días le pido al Señor, no puede ser, si yo todo el día le pido al Señor. Bueno, el Señor aún es tan generoso que incluso todas las peticiones que nosotros podamos juntar y decir que le hemos hecho, le dice el Señor, hoy ustedes no han pedido nada. Las peticiones suyas en la presencia de Dios son así de pequeñitas. Pidan, dice, pedid, Él lo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se abre la puerta. Entonces, estas son simplemente algunas de las cosas que podemos entender con respecto a la oración, ¿cierto? Que a veces existen oraciones que no son respondidas y que incluso a veces, aunque la pedamos y la pedamos, parece que no pasa, y necesitamos saber cómo habitar en él, permanecer en él, para que Dios nos responda. Dios definitivamente ha escuchado nuestra oración. Este salmo lo decía, que Dios ha escuchado nuestra oración. O sea que su oración puede ser que no haya sido respondida, pero ya el Señor lo escuchó. Lo que le falta es la respuesta. Jesús no ha escuchado esa oración que tú has dado una y otra vez, ya Dios la escuchó. Pero puede ver que hay algo que falta para que esa oración sea respondida, y nosotros hemos hablado de algunas posibilidades, pero puede ser también que haya un obstáculo que impida que esa oración se responda. Y lo primero que quisiera compartir y dejar en su corazón, y es que unas características que encuentro importantes para que una oración respondida es que las personas cuyas oraciones son contestadas son personas también que viven una vida de devoción a Dios. Las personas cuyas oraciones son contestadas son aquellas personas que viven una vida con devoción a Dios, porque eso es interesante saber y es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que algunos de nosotros tenemos 2, 3, 4 y hasta más hijos, y todos piden cosas, pero a veces hay algunos que siempre se llevan la respuesta y hay otros que no, y nosotros tenemos razones por las cuales a algunos de ellos, siendo nuestros hijos, les decimos que no, y a otros, siendo nuestros hijos, les decimos que sí. Y eso nos puede servir como base para entender a veces lo que Dios hace con respecto a nuestra oración, que tenemos que saber cómo vivir una oración. Por supuesto, un hijo que se comporta bien, un hijo que es obediente, un hijo que respeta y sabe amar a sus padres, les puedo decir que ese hijo no va a tener mucho obstáculo para pedir algo de un padre. ¿O no es así? Un hijo que nos honre, un hijo que nos sepa hablar, un hijo que nos respete, un hijo que haga caso. Cuando pide algo, ¿qué excusa? ¿Qué excusa? No sé que definitivamente no podamos, si es porque nos pide algo que vale demasiado y que no se lo podamos cumplir. Pero normalmente a un hijo que sabe portarse, que se gana el corazón de su padre, que obedece a su padre, que respeta a su madre, que sabe dirigirse a ellos, les puedo decir que un padre, siendo pobre o siendo rico, hará todo lo posible por cumplir los deseos de sus hijos, simplemente por la actitud de su corazón. Y a veces lamentablemente decimos esta palabra que no debería ser muy parecida, pero a veces como que encontramos ciertos favoritismos
dentro de los padres con sus hijos. Si miramos la historia de la Biblia, en los 12 hijos que tuvo Jacob, podríamos fácilmente pensar que Jacob tenía su hijo favorito, porque sí lo tenía, claro que sí. Ahí habían 12 hijos. El primero y el primogénito era aquel que tenía por libertad y derecho a recibir el doble de las promesas y de bendiciones, pero sabemos que su comportamiento le hizo perder esa primogenitura, ¿cierto? ¿Y quién vino a recibir todos estos beneficios? Bueno, uno fue Judá y otro de ellos fue José, que fue el menor de ellos, el que no necesariamente tenía que recibirlo. ¿Por qué? Porque este era un hijo especial. En la familia de Isaac y de Rebeca también había uno especial para cada uno de ellos. Para el papá uno era especial porque él representaba y hacía las cosas que él quería en su hijo, él se proyectaba en ese hijo. Pero para Rebeca su hijo especial era Jacob, porque su hijo era el único que pasaba más tiempo con ella, le agradaba y hacía cosas que a ella le agradaba, y entonces generaba ciertos favoritismos de ambos lados. Y sin lugar a dudas, eso podríamos decir que puede pasar en las vidas de nosotros. Entonces debemos hacer una vida que sea de devoción a Dios. William Law, en el siglo XVIII, era un escritor, dijo que la devoción no es ni siquiera privada o pública, sino una vida dedicada a Dios, en donde la oración debe tener una prioridad. Y me gusta lo que leí de este hombre, listen, para que ustedes se lo graben. Dijo que un ministro decía lo siguiente: por la gracia de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo, yo deseo colocar una regla sobre mi vida todos los días. Y esa era la regla que él tenía: no hablar con una persona hasta no haber primero hablado con Dios. 2, no hacer nada con mis manos hasta que haya estado de rodillas delante de Él. Y 3, no leer cartas o papeles o algo diferente hasta que no haya leído las Escrituras. O sea, esta es una tremenda devoción a Dios. Nosotros nos despertamos y lo primero que hacemos es prender el teléfono a ver quién nos escribió. ¿Quién escribió? ¿Quién posteó algo en el Facebook? ¿Quién posteó algo en Twitter? ¿Quién leyó las noticias? ¿Qué persona habló? Normalmente uno enciende y ahí tengo un mensaje. Voy a mirar. Inmediatamente la curiosidad nos impulsa automáticamente a encenderlo y a eso. Pero aquí vemos un hombre que dice: no le hablar a las personas, no voy a preparar el café, no voy a leer el periódico, no voy a encender la televisión, sino que al contrario, voy a comunicarme con Dios, voy a ponerme de rodillas a Él, y después de todo esto voy a leer la Escritura, y solo después voy a hacer esas cosas que todos tenemos que hacer. Eso es una vida devocional, es una persona que está devota a Dios. La devoción no es algo que sucede solamente los domingos. La devoción no es algo que sucede en la mañana, sino la devoción en nuestras vidas es algo que nos acompaña durante el día, donde Dios ocupa y tiene el primer lugar. Qué meta tan valiosa e importante, ¿cierto? Yo creo que viviendo con mi hermano nos hemos dado cuenta que parte de eso, en cierta manera, como vive y quiere esas cosas, él quiere colocarse ciertas metas donde él decía: esto no lo voy a hacer, hasta que no haya esto, no voy a hacer esto. Y creo que es muy similar a lo que este pastor decidió para darnos. Entonces, una vida devocional, y por eso los primeros 4 versículos de este salmo nos hablan de lo que es esa devoción. Permítame volver a él. Por eso dice: aclamen a Dios con júbilo, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, que sea gloriosa su alabanza, y díganle a Dios cuán asombrosas son sus obras maravillosas. Y dice: toda la tierra te adorará, toda la tierra cante a tu nombre. Ese es todo el coro, todos los primeros 4 versículos. O sea, este es un hombre que entendía el principio de la oración y de la devoción. En los primeros 4 versículos de este salmo se dedica a glorificar a Dios. Y no solamente a Dios, sino que impulsa a que todos alrededor se unan a ese mismo canto y alaben al Señor. Esta es una vida devocional y puede ser la clave que abra la puerta de los cielos para que nuestra oración sea respondida. Segundo, la segunda característica importante de las oraciones que son respondidas son las vidas que viven una vida de gratitud. A mí me gusta mucho eso, hermanos. Y yo creo y quiero que lo grabe en su corazón. Viva agradecido. Sea usted agradecido con las personas que hacen cosas simplemente porque lo quieren o lo aprecian. Expréseles
dígaselos, hágaselos saber. No asuma que las personas tienen una obligación con usted. Constantemente traiga la palabra gracias. Gracias en sus labios, acostúmbrela. Porque yo les puedo decir, cuando usted es agradecido, las puertas de los cielos se abren. El ser agradecido nos anticipa las bendiciones de Dios. El ser agradecidos con lo que no tenemos abre la puerta para recibir lo que necesitamos y lo que deseamos. En lugar de estar quejándose y llevándole complaints a Dios porque no tengo, porque me falta, aprenda a agradecerle a Dios por lo que tiene y se va a dar cuenta cómo el Señor lo va a bendecir. Y va a ser una característica maravillosa. Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Cuando termine este año, qué bueno que usted tomara un papel y solamente empezar a escribir por unos minutos las muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Durante estos días aprendimos, y nos recordó uno de los pastores, que nosotros somos una generación privilegiada. Recordemos cuántas personas se murieron. Uno de los predicadores que estaba predicando nos dijo, mi papá se murió de COVID. Y nosotros somos una generación privilegiada que hemos sobrevivido a esta pandemia. Y tenemos buenas razones. Recuerden que en este país millones de personas murieron. Más de 1 millón de personas, murieron. ¿Y cuántos millones en alrededor del mundo que fallecieron por esta enfermedad? Y aún todavía algunas se siguen muriendo, pero nosotros estamos aquí. Entonces, hacer una pequeña lista de todas las bondades de Dios nos ayuda a colocar en contexto nuestros corazones para tener un corazón agradecido. Dios, nosotros tenemos que darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Si yo soy agradecido, voy a ser también receptivo de las futuras bendiciones. Y no voy a esperar cada tercer jueves de noviembre cada año para venir a la iglesia y decirle, Señor, gracias. Sino que la oración de gratitud debe ser una oración que constantemente está en nuestros labios, diariamente, porque diariamente Dios nos está bendiciendo. Yo creo que, como dice esta escritora, pues posiblemente una de las razones por las que algunas oraciones, la más difícil para que muchas oraciones sean contestadas, es porque no somos agradecidos. No somos agradecidos. Si no, piensen ustedes mismos. Cuando usted invita a una persona a algo, y la vuelve y le invita, y la vuelve y le invita, y la vuelve y le invita, y esta persona nunca tiene la palabra gracias en sus labios, qué rápidamente usted se va a cansar de seguir invitando. Y le puedo asegurar que usted va a llegar a un momento en que usted dice, a este no lo vuelve a invitar jamás, o a esta no lo vuelve a invitar jamás. Porque usted dice, no me gusta esa actitud de la persona. Y no porque usted lo necesite, y no porque eso signifique algo para usted, pero cuando la persona es agradecida, muy seguramente usted dice, vuelvo y lo hago. Y lo va a hacer porque usted recibe la gratitud. Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Entonces vivamos una vida con una devoción a Dios, seamos agradecidos y verá cómo vamos a empezar a abrir más puertas para que la respuesta sea más rápida a nuestra necesidad. Tercero, vivamos una vida agradable a Dios, una vida en santidad. Claro que sí. El versículo 10 al 12, vamos a leer, del 10 al 12, y el versículo 18 dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Fíjense eso, tú nos has probado, Dios, como se refina la plata. ¿Y cómo se refina? En el fuego, donde sale ¿qué? Las impurezas, todas esas cosas que no hacen parte del metal, para que sea purificado, al igual que el oro. Nosotros vemos un gran pedazo, pero cuando se procesa, se disminuye muchísimo el peso, porque tiene que sacar todas aquellas cosas que no son oro, y que no hacen de Dios. A veces lo hace, y espera que a través de esos procesos nosotros podamos servir. Y entonces vamos al versículo 18, que nos complementa el concepto que tratamos. El versículo 18 que dice, si observo iniquidad en mi corazón, ¿el Señor qué? No me escuchará. Aquí está sencillo. Aquí está la palabra imagen. Si nosotros permitimos cosas en nuestro corazón, albergamos cosas en nuestro corazón y las dejamos, vamos a hacer una oración, pero Él dice, no te escucho. Así de sencillo. No te escucho.
no va a poner atención a esa oración, porque precisamente cuando Dios lo hace es porque Él espera que nosotros vengamos a Él confesados, arrepentidos, que nosotros vengamos con la actitud correcta, porque si no lo hacemos, pues Él dice, podrás seguir orando todo lo que quieras, mas no vas a recibir la respuesta, porque esa es una condición para la respuesta a nuestra necesidad, que Dios espera que nosotros vivamos vidas agradables al Señor, que nosotros le abremos nuestro corazón y no permitamos que esas cosas nos dañen. Así que la vida nos trae pruebas, y esas pruebas nos están preparando para la vida eterna, para acompañarnos con Dios. Y esta es una tremenda advertencia para todos, ¿cierto? Que dice Isaías, vuestras iniquidades y vuestras transgresiones han hecho división entre vosotros y yo, para no escucharos. O sea que es tan sencillo. O sea, dice, puede ser que una persona está orando y dice, yo oro y oro. Tal vez de pronto necesitas hacer más que orar. De pronto hay algo que impide precisamente que Dios te responda, porque hay algo en tu corazón. Dice Isaías 1:15, dice que cuando extiendas tus manos a lo alto, dice, esconderé mis ojos de ti, e incluso tus muchas oraciones no las escucharé, porque tus manos están contaminadas y llenas de sangre. O sea que les decía, ustedes han hecho mucha maldad, y porque ustedes, aunque hagan largas oraciones y hagan todo lo que sea, no voy a escuchar su respuesta. Y por eso es importante que entendamos que tenemos que acercarnos a Dios y limpiarnos de toda maldad, para que Dios escuche nuestra respuesta. Ahora, cuando hablamos de esa santidad, es importante recordarles, yo no estoy esperando que usted o yo seamos perfectos. Todos pecamos, mas somos salvos por la gracia. Pero Dios nos enseñó la manera de acercarnos a Él y pedir perdón cuando le fallábamos. Y Dios espera que nosotros lo hagamos. Cuando hacemos algo equivocado, debemos venir al Padre con un corazón sincero y en arrepentimiento, porque esto nos va a ayudar, ¿cierto? La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y también es como la marca y el principio de la santidad. Y por último, otra cosa importante que podemos destacar de este salmo es una vida de sumisión y sometimiento. La oración, cuando está mezclada con alabanza y viene de un corazón puro, con una buena conciencia, será escuchada y será atendida en el reino de los cielos. Jesús te enseñó, y dijo, venga a nosotros tu reino, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Es una vida de sometimiento, una vida de rendirnos, una vida de nosotros estar dispuestos a bajar la cabeza y reconocer que los principios, que la soberanía de Dios es más importante que nuestros deseos, y que somos ciudadanos del reino de Dios, y como ciudadanos tenemos que comportarnos como ciudadanos que le sirven y glorifican a Dios. ¿Cómo lo hacemos como ciudadanos? 1, trayendo nuestras ofrendas. 2, manteniendo nuestras promesas a Dios. 3, hablando con Dios. Y 4, adorando y dándole gracias al Señor por su grandeza y por su bondad. De esta manera nosotros vamos a vivir vidas en sometimiento a Dios. Alguna vez escuché esta frase y esta pequeña ilustración, que creo que la hemos escuchado muchos. Había una niña pequeña que le estaban diciendo constantemente por sus papás, siéntese, por favor, siéntese. Pero como no lo hacía, finalmente lo que hizo el papá fue agarrarla, sentarla y con las manos sostenerla ahí en la silla. Y la niña, mirando a sus padres desafiadamente, le dijo, estoy aquí sentada por fuera, pero estoy de pie por dentro. Y así hay algunos niños que se sientan, pero uno sabe que por fuera están en un abierto desafío. Eso significa que no están sometidos, y Dios espera que nosotros seamos sometidos a Él para que no tengamos ningún obstáculo en la vida. Entonces pues vamos a sumarizar 4 aspectos que debemos tener en nuestra oración para que sea respondida. La primera, ¿cuál es? Una vida de devoción, ¿cierto? 2, una vida de agradecimiento. 3, una vida en santidad. Y 4, la última. Una vida de sumisión. Ok, repítalo de nuevo. A ver. Una vida de devoción, una vida de gratitud, una vida de santidad
Una vida de sometimiento o sumisión. Esas 4 condiciones van a hacer que nuestras oraciones, cuando las elevemos a Dios, sean respondidas. Termino con esta nota bíblica y de alguien. Entregarse a Dios, dedicarse a Dios, someterse a Dios. Alguien le preguntó a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación: dime, ¿cuál ha sido el secreto de tu éxito? Y el general lo pensó por un momento, y en medio de lágrimas que se asomaron por sus ojos mientras respondías, le dijo: te voy a contar el secreto. Dios ha tenido todo lo que había de mí, es decir, que le entregó toda su vida. Ha habido hombres con mayor inteligencia y capacidad que yo, hombres con muchas y mejores oportunidades, pero desde el día en que yo llegué a Londres y vi en mi corazón a las personas que habían pobres en esta ciudad, yo capté la visión de lo que Jesús podía hacer con ellos, y desde ese día decidí que Dios tendría todo lo que William Booth es. Si hay algo de poder en el Ejército de Salvación, es porque Dios ha tenido toda la adoración de mi corazón, todo el poder de mi voluntad, toda la influencia de mi vida. El poder de uno es la medida de su sumisión en oración a Dios. Así que ahí tenemos la respuesta de por qué un hombre funda una organización cristiana y se extiende por todo el mundo, porque él le entregó su vida completa a Dios, y Dios en recompensa lo honró y permitió que esta organización creciera a todos los lugares. Amados hermanos, oremos a Dios y pidámosle al Señor que nuestras oraciones, cuando son elevadas con las actitudes correctas y con los ingredientes correctos, reciban la pronta respuesta, porque Dios ha visto que nosotros hemos entendido la manera en que nosotros nos debemos dirigir a Dios, aceptar su voluntad y tener las cosas en orden para que no haya ningún tipo de obstáculo o algo que obstruya nuestra respuesta y nuestra bendición.